En nuestra clase de historia hemos visto las diferentes civilizaciones agrícolas, la egipcia, la india, China, y principalmente de culturas pilares para el desarrollo humano, que fueron nada menos que Grecia y Roma. Pero ahora nos vamos a venir a nuestro continente americano y vamos a hablar de las civilizaciones que tuvieron lugar principalmente en nuestro continente. Y vamos a hablar principalmente de las culturas que se establecieron en nada menos nuestro país y algunos países de Centroamérica, y de las culturas que se establecieron en la parte sur de nuestro continente. Y en este caso estaríamos hablando nosotros nada menos que de las culturas que se establecieron en lo que se conoce y dieron por nombre los historiadores como Mesoamérica y la zona andina. El día de hoy principalmente estaremos viendo algunas situaciones y panoramas generales de estas dos grandes zonas de civilizaciones de nuestro continente. Y estaríamos hablando que estas civilizaciones de Mesoamérica y de la zona andina, como se conoce, porque ahí atraviesa nada menos que la cordillera de los Andes en la parte sur de nuestro continente, que estas culturas se establecieron nada menos entre el año 2500 a.C. hasta el siglo XVI, que tuvieron su conclusión con la llegada de los españoles a nuestro continente y lo que conocemos como las conquistas en nuestro continente. Esto nos indica nada menos que estas grandes culturas que se establecieron en lo que se conoce y dieron como nombre los historiadores como Mesoamérica y la zona andina, no tuvieron influencia de las culturas que anteriormente vimos, porque hasta el siglo XVI llegaron nada menos que los españoles a nuestro continente. Estaríamos hablando entonces de lugares como Chichén Itzá y nada menos que Machu Picchu, dentro de varios centros ceremoniales de los cuales estaremos hablando en nuestras clases. Si hablamos principalmente de estas culturas de Mesoamérica y de la zona andina, estaremos hablando de que tenían un propio gobierno y una cultura propia. Construyeron grandes ciudades, elaboraron calendarios que servían principalmente para la situación de la agricultura a partir de diferentes observaciones astronómicas que realizaron. Tenían su propia y diversidad de idiomas y consolidaron algo muy importante que es la escritura. Tenían conocimientos filosóficos y científicos y también tenían expresiones culturales, tanto en la literatura, la escultura y la pintura, de los cuales nosotros tenemos nada menos que vestigios. En Mesoamérica nada menos que se desarrollaron varias culturas con características comunes, con situaciones económicas basadas en cultivos como el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, y el comercio era en lo que nosotros conocemos como tianguis. La sociedad era jerárquica y se organizaban en diferentes grupos. Ahí podemos ver la calabaza, que era uno de los cultivos que tenían, el maíz y otros cultivos que ellos mismos tenían. Cuando hablamos entonces de las culturas, vemos que ellos construyeron ciudades con basamentos piramidales para sus ceremonias. Tenían algo muy importante como el juego de pelota. Su religión era politeísta y la escritura era jeroglífica. Su sistema de numeración, nada menos que en Mesoamérica, era un sistema de numeración en ocasiones vigesimal como el maya, y tenían calendarios importantes de 365 días como lo tenemos actualmente,
y el más importante es nada menos que el calendario solar de los aztecas. Ahí vemos algunas ciudades como lo que se conoce como Templo Mayor, que se encuentra nada menos que en la Ciudad de México, y nada menos que el calendario solar que ellos, los aztecas o mexicas, realizaron. Pero también en esta ocasión vamos a hablar no solamente de las culturas que se establecieron en nuestro país y en algunos países de Centroamérica, sino también hablaremos de culturas que se establecieron en el sur de nuestro continente, en lo que se conoce como Sudamérica y lo que vamos a llamar la zona andina. Su economía estaba basada también en la agricultura, en el cultivo de papa y maíz. Practicaban la ganadería, la cerámica y la elaboración de textiles, joyería de oro principalmente. Ahí vemos las papas y algunas cerámicas que las culturas de Chavín, Moché realizaron. Construyeron también centros ceremoniales como el que vimos en la primera imagen, nada menos que Machu Picchu. Dentro de los centros ceremoniales más importantes estaba la ciudad de Cusco. Realizaron caminos y obras de irrigación. Su organización política era muy importante y tenían sus creencias religiosas, principalmente eran politeístas porque tenían muchos dioses. La agrupación era muy parecida a la que se tenía nada menos que en Mesoamérica. Ahí vemos algunas imágenes de algunas ciudades de la zona andina. De esta manera entonces podemos ver algo muy importante que es la cultura mesoamericana y que tuvo gran desarrollo en nuestro país. Mesoamérica no es el nombre de un país o una cultura. Mesoamérica es el término que utilizan los historiadores para determinar las culturas que se establecieron en nuestro país principalmente. Y la zona andina, por la situación de los Andes, que es una gran cordillera, ahí se establecieron varias culturas de las cuales estaremos hablando en nuestro próximo video.